Cuando me dijeron por 12ª vez que no contaban conmigo para la promoción, no me sorprendí. Ni siquiera me dolió como antes. Me quedé sentada en esa silla vieja de oficina, la misma con la mancha oscura en el respaldo que nadie quiso limpiar en años, y miré el sobre como si ya supiera el contenido. ¿Por qué lo sabía? 12 veces. 12. Y esta vez fue Kirsten. Otra más. 8 meses en la empresa. Yo llevaba 6 años. 6 años levantándome a las 6, con los párpados aún cargados de cansancio, y dejando el café a medias para correr a apagar fuegos en proyectos que ni siquiera llevaban mi nombre. Me dijeron que era invaluable, pero siempre que llegaba el momento, era a otro a quien colgaban la medalla. Aquella mañana Elliot, uno de los fundadores, me lo comunicó con esa media sonrisa suya, la de vendedor de seguros que cree que sigue engañando a alguien. Daphne, entiendes que en este trimestre no hay mucho margen para promociones, pero para primavera estás en primera línea. Me lo había dicho tantas veces que casi lo dije yo antes que él. Asentí. Ni lloré. Ni grité. Solo asentí. Porque en ese instante algo se apagó dentro. O quizás se encendió, depende de cómo se mire. Y no fue una rabia juvenil ni un impulso caprichoso. Fue otra cosa. Más profunda. Más silenciosa. Como una grieta que llevaba años formándose y ese día simplemente cedió. Por cierto, me llamo Daphne. Tenía 58 años entonces. Y esta es la historia de cómo descubrí que la dignidad no se pierde de golpe. Se va perdiendo poco a poco con cada, quizá la próxima vez, con cada silencio en las reuniones, con cada sonrisa vacía. Y de cómo un día decidí no perder más. Ni un gramo más. A veces la vida no da un portazo. A veces te susurra, ya basta. Y tú decides si escuchas. Volví a mi mesa como si nada. Crucé el pasillo, pasé junto a Kirsten, que enseñaba sus nuevas tarjetas como si fuesen un boleto premiado de la 11, y me senté frente a la pantalla. La misma pantalla que me había dejado la vista durante años. Nadie notó nada raro. Nadie vio que algo en mí había cambiado. Quizá porque nunca se molestaron en mirar. Paragon Strategic era una de esas empresas que presume de ser una gran familia. Eso dicen siempre los jefes cuando quieren que trabajes más sin pagar más. Empecé allí cuando aún éramos 20 en total. Recuerdo aquel primer día como si fuese ayer. Me dieron un portátil sin batería y una carpeta con post-its pegajosos que llevaban los nombres de proyectos que no entendía. A los 3 días ya estaba solucionando errores que nadie quería tocar. A los 6 meses era yo la que contestaba llamadas urgentes de clientes a las 11 de la noche. A los 2 años había automatizado la mitad de sus informes. Pero la familia siempre tenía una excusa nueva. Falta experiencia con clientes, me dijeron. Me busqué esa experiencia. Te falta liderazgo, me soltaron. Organicé y lideré equipos. Más formación técnica, añadieron. Me certifiqué en 3 sistemas distintos. Siempre había otro requisito. Siempre otro peldaño invisible. Y mientras yo cumplía uno a uno todos los deberes, ascendían a Brody, que entregaba los informes tarde pero jugaba al golf con Elliot, o a Vivien, que no sabía montar una tabla dinámica en Excel pero era íntima del director comercial. ¿Y yo? Yo seguía sonriendo. Porque me habían enseñado que con trabajo duro todo llega. ¡Qué ingenuidad la mía! Esa tarde al llegar a casa, me senté en el suelo del baño y lloré. No por la promoción. Lloré por los años que pasé creyendo que el mérito era suficiente. Llamé a mi hermana, René. Y entre lágrimas le dije que no podía más. Ella me escuchó. Y luego me dijo algo que me descolocó, pues deja de intentarlo, Daphne. Deja de darles tu mejor versión a quienes no saben ni cómo te llamas de verdad. Esa noche no dormí. Porque algo en sus palabras se quedó retumbando en mi cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de preguntarme qué más podía hacer para gustarles, me pregunté qué pasaría si dejaba de intentarlo.
No tomé ninguna decisión esa noche, pero algo dentro de mí empezó a moverse lento, como cuando sabes que vas a cambiar de casa aunque aún no hayas hecho las cajas. Empecé a observar todo con otros ojos, como si fuese una invitada en mi propia vida. Al día siguiente volví a la oficina y saludé a todos como siempre. Nadie notó la diferencia, pero yo sí. Por dentro ya no trabajaba para ellos. Empecé a tomar notas discretas, cada proceso, cada atajo que había creado, cada cliente que me llamaba directamente a mí y no al departamento correspondiente. Todo lo guardaba en un cuaderno digital mío, no de la empresa. Lo llamé mi mapa de imprescindibilidad. Suena exagerado, pero no lo era. Anotaba quién me pedía que, cómo resolvía cada marrón, qué relaciones dependían de mí y no del logo de Paragon. Todo estaba allí porque después de 12 veces de quedarme a las puertas comprendí que el sistema no estaba roto, estaba diseñado así, no para premiar el esfuerzo sino para protegerse a sí mismo. Empecé a quedarme un poco más cada día, pero con otro propósito, no para demostrar nada sino para asegurarme de que cuando me fuera el vacío fuera real. Por dentro había dejado de dolerme todo, pero eso no significaba que no recordara cada herida. Cada viernes que me iba a casa pensando, esta vez sí, cada vez que Elliot me decía gracias por salvar el proyecto, y después desaparecía cuando había que reconocer públicamente a alguien. Cada comida de equipo en la que me sentaban en la esquina lejos de las decisiones, empecé a hablar con antiguos compañeros que ahora trabajaban en otras firmas. Preguntaba sin parecer que preguntaba, escuchaba con atención qué buscaban las empresas ahora, que valoraban de verdad. No hice currículum, no actualicé mi LinkedIn, simplemente observaba y tomaba nota. Porque no quería cambiar de silla, quería cambiar de juego. Para cuando llegó el cuarto mes ya no me temblaban las manos al abrir un correo de dirección, ya no me afectaban sus elogios vacíos porque había dejado de necesitarlos. A los 5 meses tenía un plan y, algo más importante, tenía paz. Por primera vez en años dormía sin despertarme a las 4 de la mañana pensando en informes sin revisar o en clientes enfadados. Ya no quería encajar, quería irme, y esta vez no en silencio sino con estrategia, sin venganza, solo con claridad. Claridad de lo que valgo, de lo que no quiero volver a vivir y de lo que merezco a esta edad. Uno ya no busca batallas, uno busca dignidad, y yo la iba a recuperar aunque tuviese que construirla desde cero. Fue durante una llamada rutinaria con uno de nuestros clientes más antiguos, una empresa de suministros médicos en Valencia. Se llama Halmed, y llevan trabajando con nosotros desde que éramos 4 gatos en una oficina compartida. Yo misma les había salvado 3 proyectos en 5 años. Aquel día su director de operaciones, Ramón, un hombre mayor que yo, de voz grave y pausada, me dijo algo que no supe cómo encajar al principio: Daphne, tú eres la única razón por la que seguimos con Paragon. Así, sin adornos, sin rodeos. Me pilló por sorpresa y me quedé callada durante unos segundos. Luego él añadió: si algún día decides hacer las cosas por tu cuenta, llámame primero. Colgué sin decir mucho más, pero esa frase se me quedó incrustada como una piedra en el zapato durante días. No lo comenté con nadie, ni con René ni conmigo misma oficialmente, pero en silencio empecé a imaginar qué pasaría si lo hiciera, si diera ese salto tan improbable. A los 58 años fundar algo propio, montar una consultora modesta, con mis reglas, con mi manera de trabajar, con mi ética, no basada en sonrisas de pasillo ni en favoritismos de golf, sino en lo que siempre había dado resultados: escuchar, resolver, cumplir. Claro que daba miedo, por supuesto que sí. Una cosa es estar harta y otra muy distinta es saltar sin red, pero al mismo tiempo sentía una claridad que no había sentido nunca. Empecé a mover piezas pequeñas, discretas. Incorporé una sociedad limitada a mi nombre, Clarity Consultores, sin logo, sin web, solo en papel. Para empezar, hablé con el banco, solicité una línea de crédito con garantías suficientes para sobrevivir unos meses sin ingresos. Diseñé una hoja de servicios en un viejo Word con tipografía Arial y ninguna pretensión, pero sobre todo mantuve la boca cerrada en la oficina. Saludaba a todos como siempre, contestaba correos, solucionaba problemas, incluso felicité públicamente a Teo, el último ascendido, ese chico que llevaba 2 años y ya era manager, mientras yo seguía siendo invisible. Por dentro hervía, pero por fuera sonreía, y eso me daba una ventaja que nunca antes había tenido. Ellos seguían creyendo que yo era la misma, y eso me dio tiempo, el tiempo que necesitaba para preparar mi salida, sin portazos, sin venganza, solo con estrategia y memoria y una determinación que a mi edad no viene del ego sino de la necesidad de que los años que te quedan merezcan la pena. El día que entré en el despacho de Elliot, no había temblor en mis manos ni nudo en la garganta. Llevaba 6 años esperando ese momento, aunque en realidad solo llevaba 6 meses preparándolo. Presento mi renuncia, le dije dejando el sobre encima de su mesa. Él parpadeó como si no entendiera las palabras, como si nunca hubiese imaginado que yo me iría por decisión propia. Pero Daphne, estás en medio del proyecto de Halmed y lideras la transición de datos con Meridian, no puedes irte ahora. No lo
Dije, pero me hizo gracia esa frase, no puedes irte ahora, como si alguna vez me hubieran preguntado si quería quedarme. Me ofreció hablar del tema, me habló de primavera, otra vez de reconocimiento, de promociones tardías, como si ahora si fuera en serio. Le respondí con una sonrisa amable pero firme: esto no es una negociación, Elliot, ya he tomado la decisión. Su rostro cambió, pasó de la incredulidad a la preocupación y de ahí al pánico. Se lo vi en los ojos, ese instante en el que comprenden que no era una amenaza vacía sino una marcha real. 2 semanas de preaviso, le dije, ni un día más ni uno menos. Me fui a mi sitio, abrí el ordenador y trabajé como siempre, pero dentro de Paragon empezaron los movimientos de urgencia, reuniones improvisadas, correos con copia a todos los departamentos, llamadas de madrugada por cosas absurdas. Empezaron a pedirme que documentara mis procesos, que explicara sistemas que había creado hace años, que formara a alguien que aún no existía. Les dije que sí, claro, pero con tarifa externa, 275 euros la hora. Elliot se atragantó con el café, me pidió que lo reconsiderara, que todavía podía cambiar de idea, que lo estaban comentando con dirección general. Ya era tarde, lo sabían y yo también, pero lo más impactante no fueron sus palabras, sino las llamadas que empezaron a llegar de fuera. Jalmez fue la primera. Su director Ramón llamó directamente al CEO de Paragon para preguntar si era cierto que me iba, que si era así debían revisar el contrato y repensar la continuidad del proyecto. Me enteré de todo por Ren, la secretaria de dirección, que me lo contó tomando un café en la cafetería de la esquina. Vernon ha sudado más esta semana que en los últimos 3 años juntos, me dijo, y reí, no con burla sino con alivio, porque por fin me creían. Pero ya no me importaba que me creyeran, ahora importaba que yo creyera en mí, y lo estaba haciendo por primera vez sin pedir permiso. Los últimos días en Paragon fueron un espectáculo triste y predecible: sistemas que nadie sabía manejar, clientes que preguntaban por mí en cada llamada, documentación que nadie entendía porque llevaba años tapando agujeros con soluciones improvisadas pero eficaces. Me pidieron reuniones cada mañana para que traspasara todo lo que sabía, y yo acudía tranquila con una libreta en la que había anotado exactamente lo necesario, ni más ni menos. No me despedí con ira ni con desprecio, entregué los informes, los contactos, el estado de los proyectos, hasta les dejé notas con recomendaciones prácticas para no colapsar del todo, porque sí estaba dolida pero no rencorosa. No era por ellos, era por mí, porque merecía cerrar esa etapa sin rebajarme a lo que ellos fueron. Cuando salí del edificio con mi caja de cartón llena de tonterías, una planta medio muerta, una taza con una grieta, una libreta azul donde había apuntado durante años ideas que nunca escucharon, me crucé con Elliot en la entrada. Te equivocas, Daphne, no durará 6 meses por tu cuenta, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Asentí despacio y respondí: ya lo veremos. Eso fue todo, no hubo gritos ni lágrimas, solo un adiós limpio como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Al día siguiente tenía mi primera reunión como fundadora de Clarity Consultores con Ramón de Jalmed, esta vez no como empleada de nadie, sino como dueña de mí tiempo, de mi esfuerzo y de mi voz. No fue una reunión grandiosa, fue en una cafetería cerca de la estación de tren, con servilletas de papel y café malo, pero al terminar firmamos un acuerdo no solo para continuar con su proyecto sino para llevar toda su cartera de transformación digital. 3 semanas después Meridian Ealt hizo lo mismo. Su directora de operaciones me dijo por teléfono: Daphne, si tú no estás no confiamos en el resultado, y colgué con las manos temblando, no por miedo sino por emoción, porque después de tanto tiempo alguien me lo decía sin condiciones, sin peros, sin excusas. Al mes y medio tenía 5 clientes, 2 de ellos nuevos por recomendación. Trabajaba desde casa, desde una pequeña oficina con vistas a un patio interior que olía a ropa tendida y a comida de mediodía. Ganaba el triple de lo que ganaba en Paragon, pero lo más importante, dormía tranquila. Había recuperado algo que no se puede comprar con ascensos ni con bonus anuales. Había recuperado la paz y con ella la certeza de que no era tarde para empezar a vivir de otra manera. Han pasado 2 años desde aquella mañana en la que dejé Paragon atrás y todavía hay días en los que me cuesta creer que esta sea mi vida. Tengo una empresa con 17 personas, no una multinacional, ni falta que hace, pero cada una de ellas trabaja con respeto, con calma, con espacio para vivir. Además de producir, Kirsten Si, la misma del ascenso número 12, ahora es mi directora de servicios al cliente y está brillando como nunca lo hizo allí dentro. Tania, que conocí en otra firma y que también fue ignorada durante años, ahora lidera nuestro departamento de análisis y hace magia cada semana. Incluso Ren, la antigua asistente de Vernon, se vino con nosotras y se encarga de toda la gestión operativa. A veces me preguntan si echo de menos Paragon, y no miento cuando digo que no echo de menos las reuniones eternas, ni las frases vacías, ni la sensación de que todo lo que hacía solo servía para mantener a flote una estructura que nunca fue mía. Vernon me llamó hace 6 meses, quería proponerme una
Fusión le dije que no con cortesía pero con firmeza, no porque guardara rencor sino porque ahora sé lo que valgo y no tengo interés en volver a lugares donde tardaron 6 años en reconocerme lo que otros vieron en semanas, y quizá eso es lo más importante de todo. Entender que mi mayor acto de venganza no fue hacerles perder clientes o talentos sino demostrarme a mí misma que no necesitaba su aprobación para avanzar. Lo entendí del todo cuando recibí una carta escrita a mano de uno de nuestros clientes más recientes. Se llama Sebastián, tiene 64 años y puso en el sobre algo que nunca voy a olvidar: gracias por tratarnos como personas, no como cuentas. Esa frase sola justifica todo el camino, todos los rechazos, todas las noches sin dormir, todo el miedo y la duda que arrastré durante tanto tiempo. Por eso, si estás escuchando esto y te sientes pequeña o invisible, si llevas años esperando que te reconozcan lo que haces y solo recibes excusas, por favor escucha bien lo que voy a decir. No es tarde, no estás loca, no estás sola y no tienes que seguir demostrando nada a quien ya decidió no verte. A veces lo más valiente que puedes hacer no es gritar ni romperlo todo, a veces lo más valiente es irte en silencio, cerrar la puerta y construir algo que por fin lleve tu nombre.